buenas noches, gracias a todos los conectados. Vamos a arrancar con esta actividad. Es el segundo encuentro que tenemos de debate con expertos. Sabemos que el conocimiento científico evoluciona constantemente y desafía cada día más a los cardiólogos a tomar decisiones cada vez más complejas, y por eso nace este espacio, que la idea es que sea un espacio a jerarquizar el pensamiento crítico, el razonamiento clínico y el intercambio de experiencias entre cardiólogos de todo el país. Así que sabemos que no solo hay que saber la evidencia en cardiología, sino también interpretarla, debatirla entre todos y aplicarla con un juicio clínico importante, como para tener mejores resultados con nuestros pacientes. Así que bueno, les agradezco la presencia. La idea para los que se van a conectar es hacer esta actividad una vez por mes, así nos podemos enriquecer entre todos. Así que los invitamos el último martes de todos los meses de este tiempo, de este año por lo menos, a participar. En esta primera jornada, segunda jornada del año, voy a agradecer y voy a presentar al doctor Pico José, que es vicepresidente del Comité de Ecocardiografía de la Federación Argentina de Cardiología. Nos acompaña como panelista el doctor Carlesi Adrián, que es médico cardiólogo, especialista en imágenes cardíacas y es el actual presidente del Comité de Imágenes, Tomografía y Resonancia Cardíaca de la Federación Argentina de Cardiología. Y como invitado experto tenemos al doctor B. Fares Gustavo, que es director del Fellowship de Ultrasonido del Hospital Ramón Carrillo y también es jefe de cardiología ambulatoria de ese mismo hospital. Y bueno, es expresidente de nuestra federación. Así que bueno, la dinámica de esta actividad es presentar un caso clínico, debatirlo y después, bueno, poner un poco entre todos la evidencia, y charlar sobre eso. Están todos invitados a participar a través del chat o levantando la mano si pueden participar. Así que bueno, le doy pie a José. Muchas gracias. Gracias, Lu. A ver si ahí puedo poner la presentación. Bueno, gracias por la invitación. Si no me ven o se corta, por favor, interrúmpanme. La idea era hacer un caso breve, descriptivo, con una resolución y discutir en base a eso. Yo le puse como título una comunicación inadecuada. Se trata de una paciente de 74 años de edad, cuyos factores de riesgo son hipertensión, diagnosticada a los 43 años y bajo regular tratamiento, dislipémica, diagnosticada a los 49, bajo tratamiento, con sobrepeso, sedentaria, y un factor de riesgo ajeno que tiene la obra social PAMI. Entonces hay muchas cosas que se dificultaron en el transcurso del desarrollo. La señora había cursado internación en otro nosocomio por un cuadro de entre 12 y 24 horas de evolución, interpretado como un accidente cerebrovascular embólico. En ese nosocomio no tenían estudios de alta complejidad y lo derivan al hospital, a clínica médica, y ahí es donde entramos nosotros en la primera evaluación con el ecocardiograma. Como antecedentes patológicos tenía un hipotiroidismo leve, artrosis, y había tenido cáncer de mama en el año 2005, había recibido tratamiento quirúrgico, quimioterapia y radioterápico, y no teníamos datos de ese momento si se le había hecho ecocardiograma u otros estudios. La medicación habitual era enalapril, atorvastatina, paracetamol, como la mayoría de los pacientes de PAMI. Tomaban analgésicos a demanda por la artrosis leve. Ya había ingresado estabilizada, había ingresado aproximadamente unos 3 días después de haber estado internada en el otro nosocomio, con la presión estable en 128/83, una frecuencia cardíaca normal. Estaba orientado en tiempo, espacio y persona, con su paresia facio-brachiocrural, y el examen cardiológico solo esbozaba un soplo mesosistólico suave en foco mitral. El laboratorio de ingreso no tenía datos destacables, tenía los valores de hemograma normal, ligeramente elevado los glóbulos blancos y el colesterol elevado para el antecedente actual, pero aparentemente había estado bien antes. El electrocardiograma era un electro de ritmo sinusal, sin valor patológico ni alteraciones importantes, no tenía antecedentes de fibrilación auricular, y la gente de clínica médica le pide un ecocardiograma. En este eje parasternal izquierdo se puede observar que tiene cierto abombamiento del septum interventricular, con una imagen que llama la atención como adherida ahí al septum interventricular, y una dilatación leve medida en este eje de aproximadamente unos 38 milímetros del ventrículo derecho. En el eje corto se puede ver que la masa en realidad no es del ventrículo derecho, sino que es una masa que está prolapsando a través de la válvula tricúspide.
¿no? Y que aparenta venir del septum interauricular. En una vista un poco más, en un nivel 3 ya, donde están los músculos papilares, se puede observar cómo el ventrículo derecho está aumentado de tamaño, prácticamente el, más grande que el ventrículo izquierdo, o sea, una dilatación al menos moderada a severa. Y en el eje de 4 cámaras modificado se puede ver que esa imagen que nosotros observamos en el eje largo con la dilatación marcada del ventrículo derecho es una imagen heterogénea con algunas imágenes que demuestran una hiperecogenicidad, sobre todo a nivel de donde está prolapsando, que parece estar adherida al techo de la aurícula o al septum interauricular, y se observa también un ahumamiento del septum interauricular como un aneurisma del septum interauricular. En una vista un poco más marcada del ventrículo derecho se puede ver que es una masa bastante grande, medía aproximadamente unos 70 milímetros por 50 milímetros de ancho en este eje, y prolapsaba desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. Viendo esta imagen, se decidió pasarla a cardiología, se le pide la cinecoronariografía en plan quirúrgico y un estudio transesofágico para evaluar de dónde venía la masa, además de ecografía abdominal y otras cosas, pero en el transcurso de esperar los turnos por su obra social, la señora intercurre con un cuadro de dolor pleurítico interpretado como probable tromboembolismo de pulmón, sin una imagen. Los cirujanos cardiovasculares que ya habían evaluado a la paciente deciden que esto es de alto riesgo y directamente la llevan a quirófano, y en el quirófano lo que se encuentra es esta imagen, esta masa tumoral que estaba en realidad adherida al septum interauricular y que prolapsaba a través de una comunicación interauricular hacia la aurícula izquierda, y eso probablemente ha sido lo que ha generado la embolia que le generó el accidente cerebrovascular. En anatomía patológica dio que era un mixoma, y la señora tuvo una excelente evolución postoperatoria, así que el éxito no se discute. Al quinto día se fue de alta y no ha tenido complicaciones desde la externación hace aproximadamente unos 3 meses. Gracias por la atención. Bueno, José, muy, muy lindo caso. No sé, Adrián, si querés comentar algo sobre las imágenes. Eh, sí, digamos, el tema de los tumores son situaciones muy, muy desafiantes. Desde el punto de vista de lo que vemos en la morfología, la zona de implantación, la movilidad, la heterogeneidad, eh, da la impresión de que es un mixoma en ese sentido, tomando aisladamente esto, pero después está rodeado por otras cosas que no son habituales. El hecho de tener un accidente cerebrovascular en el contexto de un mixoma derecho no es algo frecuente. Y hay otra de las cosas que también, ¿por qué la dilatación del ventrículo derecho? ¿Por qué dilatación del ventrículo derecho y de cavidades derechas? ¿A qué se debe? ¿A qué interpretaron ustedes que tenía esa sobrecarga del ventrículo derecho? Nosotros hablando, nosotros hacemos solo la parte de imágenes, pero la gente de cardiología lo ha interpretado como que la señora probablemente haya tenido varias embolias pulmonares y asintomáticas, ¿no? La señora era una condición humilde, entonces ella venía ya con falta de aire hace tiempo y se interpretó como que podría tener una hipertensión tromboembólica crónica Crónica. inicialmente. La verdad que medir el flujo tricuspidio con esa masa era imposible, tenía una aceleración de flujo terrible, hacer un cateterismo derecho no era viable, y la idea nuestra era hacer el transesofágico y la resonancia para analizar bien de dónde venía, corroborar si tenía o no la comunicación, pero bueno, ese episodio de dolor pleurítico medio como que apresuró las cosas, los cirujanos no tenían muchos pacientes en quirófano esa semana y se desarrolló todo un poco más Entra. rápido de lo que nosotros esperábamos. Mejor para la señora, básicamente, porque la verdad que la resolución fue rápida y no tenemos todavía controles posterior a ver si mejoró esa dilatación del ventrículo derecho, porque esto fue hace no más de unos 2 meses, mes y medio, yo no la he vuelto a ver, pero quedó todo medio en el tintero. Claro, porque digamos, la resección per se no va a ser mejorar una supuesta hipertensión pulmonar crónica. Ahí, me parece que habría que buscar algún tipo de diagnóstico precisamente por el tratamiento posterior que tiene que tener ella. Ese es Totalmente. uno de lo que rodea
a este totalmente. tumor en sí, todo este Se contexto había, de la cavidad derecha. totalmente, le habían pedido, el servicio de cardio le había pedido tomografía para analizar las venas pulmonares, había pedido transesofágico para analizar ese aneurisma del septum, pensando en explicar que tenía una comunicación, por eso es una comunicación inadecuada, que al final terminó siendo que la tenía, que la vieron los cirujanos en quirófano. Parte Claro, del eso te iba a mixoma preguntar. estaba ¿Era un hacia el foramen oval izquierdo. o era una solución de continuidad, era una comunicación? El cirujano dijo que tenía una Una comunicación por comunicación, donde pasaba parte del mixoma, parte del tumor. del tumor, exacto. Que Sí, la digamos, implantación era del lado derecho, pero que había un pasaje de una lengüeta del tumor hacia el lado izquierdo. Pero era, que eso también es raro, implantación en la aurícula derecha del mixoma no es tan común, es más común implantación en la aurícula izquierda, como un dato de color. O sea que podría ser que también venía del septum intraauricular y había pasado todo hacia la derecha y se había desarrollado hacia la derecha. Nos va a quedar la duda. sí, digamos, este contexto en sí, en cierta manera, el tumor, cuando uno lo ve en las imágenes del ecocardiograma, vamos, lo primero que uno piensa es en un mixoma. Eh, pero bueno, hay otras cosas que rodean a esta paciente que también obligan a hacer algún ejercicio de tratar de descartar. El antecedente de un cáncer también nos obliga a hacer ejercicio de descartar que esto sea alguna metástasis, pero vuelvo a repetir este comportamiento intracavitario con movilidad sin factor infiltrativo, no parecería ser. Lo mismo que en otra cosa, un trombo, la verdad que llama muchísimo la atención de que esto pueda ser un trombo. Sí, Pero sí. el desafío del caso no es el tumor en sí, sino las circunstancias que rodean al tumor. Entonces hay esa sobrecarga de cavidades derechas que habría que buscar de dónde viene y un fenómeno embólico sistémico a partir de un mixoma del lado derecho, la verdad que nunca lo había visto. Sí, la otra que también supusimos al principio es que la sobrecarga del lado derecho puede ser que ya la comunicación la tenía hace rato y era más comunicación que foramen. Y lo otro que sospechamos, que no sea un cáncer metacrónico de riñón y que eso sea algo que venía de la vena cava, pero la verdad que al buscar subsifoideo de la vena cava no impresionaba venir nada. O sea que nos quedamos más con que era algo cardíaco. Ahí pedimos el transesofágico, le sugerimos nosotros, la gente de cardiología, que pidió el transesofágico, pues yo la verdad que hago imágenes nada más en el hospital, no estoy tanto en la unidad coronaria. Se pidió el transesofágico, pero en este interín de esperar la autorización y eso, se precipitó todo y nos quedamos con el caso ¿Puedo trunco. hacer algunos comentarios? Bueno, estoy casi, no, no casi, ya, de acuerdo con lo comentado por Adrián. Claramente, ese ventrículo derecho está dilatado y tiene un signo McConney, es decir, tiene una muy buena contractilidad del ápex del ventrículo derecho y una mala del segmento medio y basal de la pared libre y una tumoración papiliforme, móvil, heterogénea con hiperrefringencia localizada, que son sugestivas de clasificaciones, que es muy común en el mixoma del lado derecho, no del mixoma del lado izquierdo, por lo cual hace sugestiva la embolización de esa masa que se le da. En una paciente con antecedente de cáncer, en un estado protrombótico, claramente puede ser con una dilatación de cavidad derecha que favorezca la fibrilación auricular, que haya un trombo es muy raro de ese tamaño, de esa característica, y que estaba en ritmo sinusal, y por lo cual hace sugestiva eh, una sugerencia que sea un tumor, y de ese tumor, dentro de esa ubicación, el mixoma es una de las posibilidades, sobre todo cuando está adosada al septum interauricular. Una cosa que hacemos, bueno, esa imagen que tenés en el Vive, José, nosotros lo que hacemos, aumentamos el frame rate. Las imágenes estaban en 37, 42 de frame rate, nosotros subimos 64 y la imagen mejora sustancialmente. Y cuando no podemos medir la presión pulmonar a través de la insuficiencia tricupido, la suma a través del flujo pulmonar. Entonces vemos el tiempo de aceleración
y sacamos la fórmula, sacamos la presión arterial media pulmonar y eso nos da una sugerencia de si hay una hipertensión pulmonar o aumento de las resistencias vasculares pulmonares, aunque por el eco, las imágenes que mostraste, yo creo que es todo por embolia tumoral, claramente cierra el caso. Ahora, no es infrecuente los mixomas, ya lo voy en el resumen que vamos a hacer en la actualización, vamos a hablar de los mixomas biatriales. Es infrecuente, pero se suele ver. Y otra posibilidad es que el aumento de las presiones de la cavidad derecha hagan que bueno, que tenga un foramen oval permeable y se embolice tanto parte tumoral o alguna otra causa de trombo que haya en ese lugar. En este paciente, un Doppler venoso también, pero como vos dijiste, el Doppler venoso, la resonancia, la tomografía, nos hubiera ayudado un montón, pero bueno, evidentemente los cirujanos este, se apuraron. Como decía un profesor mío, dice, bueno, tuvieron suerte, no quiere decir que no haya hecho las cosas bien, porque dice, bueno, pero el paciente anduvo bien, se fue de alta rápido, sí, bueno, pero no es lo que hubiese correspondido. Creo que lo ideal es trabajar en equipo, ¿no es cierto? Y que la paciente vaya a quirófano, claramente, pero de la mejor forma posible. Otro truco que hacemos nosotros es ponemos un doble color sobre la imagen tumoral y bajamos la escala. Si tenés el seteo para arteria coronaria, ponemos seteo de arteria coronaria, y si no, bajamos la escala como si fuese un Doppler renal, menos de 15, y vemos si hay flujo en su interior. A veces te ayuda a discernir si es un tumor o un trombo, que después también vamos a hablar de la diferencia. Así que un hermoso caso, y bueno, que por suerte te ha ido bien. Sí, para pensar un montón de posibilidades. Y ya que te tenemos, Adrián, en el caso de que la paciente hubiera estado bien y hubiera estado estable y teníamos las herramientas de una tomografía, una resonancia por ahí, ¿qué indicación o qué tips nos das como para toda la gente que está conectada cuando tenemos una duda diagnóstica, en este caso de evaluar las cavidades derechas, de ver bien la tumoración en sí para hacer los diagnósticos diferenciales? Bueno, digamos, acá lo que entraría, si las condiciones clínicas de la paciente lo daban, era caracterizar esa masa para arrimar un poquito más el bochín. En ese sentido, la tomografía tiene un pica en punta por el hecho del comportamiento que tiene el gadolinio. El gadolinio ya sea como realce tardío de gadolinio, como también como el primer paso del gadolinio, que es la perfusión. O sea, el primer paso de la perfusión nos permite evaluar si eso es un tumor vascularizado o no es vascularizado. Después, otras formas es el contenido de líquido que nosotros tenemos a través de las secuencias potenciadas en T2, nos dan la pauta de si hay líquido. Generalmente los mixomas se comportan hiperintenso en T2, tienen un componente de edema líquido, y el realce tardío de gadolinio, que generalmente es un realce tardío heterogéneo. Y generalmente los mixomas no son tumores vascularizados. Generalmente en el primer paso del gadolinio eh, no realza, no toma el tumor el contraste. Eso por un lado para el tema de la caracterización tisular. La resonancia también puede darnos, por supuesto, ver si no hay compromiso de la vena cava, si no hay infiltración, cómo está el pericardio. Pero en ese sentido, la tomografía es mucho más útil por la resolución espacial que tiene la tomografía. Básicamente, más que para caracterizar la masa, es para ver todo lo que está alrededor y tratar de descartar de que esto sea solamente localizado, como parecía ser, al corazón, y no que sea una metástasis por infiltración o por invasión a través de los vasos, como puede ser la vena cava que decía José, de la sospecha de un carcinoma renal. Pero, digamos, lo que nos ayuda a estos métodos complementarios, la resonancia en sí, es caracterizar a la masa, que muchas veces con el eco no tenemos esa posibilidad, y sí con la resonancia. Bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta. En el chat no hay nada y si no te damos paso, Gustavo, para que puedas
comentarnos un poco de la bibliografía al respecto. Muchas gracias, Bueno, José y Adrián, por los comentarios. bueno, muy No, por favor, interesante gracias. para discutir un rato largo, pero bueno, le voy a mostrar, entonces voy a compartir un poco, son muchas diapos, pero bueno, son imágenes, estamos en un evento de imágenes, así que le voy a mostrar algunos casitos y vamos a hacer una revisión de Mixoma, no sé si ahí están viendo la pantalla, cualquier cosa Sí, ponelo para presentar y así, ahí va. Perfecto. se, se ve ahí. Bueno, este, nosotros los ecocardiografistas estamos bregando para que se nos incluya en el tema de cardio-oncología porque estamos formando parte en cuanto a la evaluación de los pacientes con tratamientos quimioterápicos. La ecocardiografía empezó con una etapa de tumores, después con toxicidad por antraciclina y después ya ayudamos en la especialidad de cardio-oncología a una toma de decisión en cuanto a los tratamientos quimioterápicos y en la evolución de estos pacientes. Una cosa que hay que tener en claro es la evaluación, por ejemplo, en este caso hermoso que mostró José, es la ubicación. Es decir, está ubicado en cavidad derecha, la probabilidad que sea algo maligno es mucho mayor, que sea secundario o incluso primario maligno es mucho mayor en cavidad derecha. Fíjense en la aurícula derecha, que es donde está este caso, puede ser trombos, mixomas, linfomas, metástasis o angiosarcoma, en la paciente con antecedente de cáncer era una gran posibilidad. En la cavidad derecha, metástasis, lipoma, etcétera. La aurícula izquierda es más frecuente los mixomas y a nivel valvular los fibroelastomas empiezan a tomar mayor preponderancia. Pero antes de hablar tumores, vamos a hablar algunas variantes anatómicas que simulan tumores, que es muy común que los pacientes, que los médicos que hacen ecocardiografía y todavía están en etapa de la curva de aprendizaje confunden esas imágenes con imágenes tumorales. Una es la válvula de Tevesio, sobre todo en los ecos transesofágicos, en el transtorácico es muy raro de verlo. Es una válvula que está en la salida del seno, el abocamiento del seno coronario en la aurícula derecha y tiene un fundamento fisiológico que es disminuir la presión retrógrada hacia el seno coronario y mejorar el flujo coronario. La crista terminal, hemos visto muchos casos que hablan de que, vamos a ver si puedo apuntar ahí. Aquí, por ejemplo, esta imagen que se ve ahí, muchas veces se informa como una imagen tumoral en el techo de la aurícula derecha y en realidad es una variante exuberante de una variante normal que es la crista terminal que está en el abocamiento de la vena cava superior que los electrofisiólogos lo están conociendo muy bien porque es un sitio de muy frecuente taquicardia auricular y ellos van ahí hacia relacionada. Nosotros en el trance esofágico la solemos ver bien. Fíjense este caso, cómo se ve en el imagen ortogonal, esta imagen tumoral y se ve que es parte de la crista terminal. Entonces el tumor no tiene absolutamente nada, es una variante de la normalidad. También la red de Charlie puede ser tomada como una vegetación, como un trombo o como una masa intracardíaca, y en realidad es una variante de la normalidad, está entre un 12 y 14% de la población. Lo importante es que se asocia a foramen oval permeable, tenemos que ir a buscarlo con el test de burbujas, etcétera. También está la cresta de Coumadin, que está en la aurícula derecha, que se ve en el abocamiento de la vena pulmonar superior izquierda, que puede tener a veces ser exuberante y también simular un tumor. Y se llama Coumadin porque muchas veces se lo confundía con un trombo y se anticoagulaba los pacientes. ¿eh? Aquí lo vemos en este caso, se ve en el abocamiento de la vena cava, perdón, de la vena pulmonar superior izquierda, y es una variante de la normalidad. Segundo, tuve tentado decir segundo Francia, pero no, por ahora no vamos a poner eso. Segundo, los diagnósticos diferenciales. Es decir, hay tumores que no son tan ni intracardíacos, ni primarios ni secundarios, sino son otra imagen, como por ejemplo la calcificación gaseosa del anillo mitral, se suele ver en los pacientes añosos y es un carcinoma, una degeneración cálcica del anillo mitral y no tiene ninguna repercusión. Algunos
han reportado que se asocia a embolia cerebral, pero eso no está demostrado ni siquiera si requiere tratamiento. Acá hay otro caso, esta calcificación, y en general estos pacientes se asocian a mayor frecuencia de aterosclerosis subclínica, pero no a embolización y no requieren mayores tratamientos, sino investigación. Otro es el quiste hemático, este es bastante raro, que puede estar en cualquier parte de las cuatro cavidades. Este caso que presentamos es en la aurícula derecha, bien en el seno, en el septum interauricular, lo ven bueno, un poquito más grande, fíjense cómo se ve ahí. ¿Eh? Es un hallazgo infrecuente tanto en neonatos como en adultos mayores y se ha asociado a embolia, pero esa no ha tenido ninguna correlación en otros casos presentados. Es bastante raro. Tejido mitral accesorio, por ejemplo, en este caso, se puede confundir con una masa, pero es una anormalidad del aparato subvalvular mitral. Y claramente las vegetaciones, ¿no es cierto? Acá para poner un caso ilustrativo pusimos una de Lehmann-Sachs, una paciente con síndrome tifosfolipídico. Todos los videos que estamos mostrando acá son casos de nuestro centro privado y fundamentalmente el Hospital Central Ramón Carrillo donde trabajo. Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar entre trombo y mixoma? Bueno, los mixomas generalmente están unidos por un pedículo, están pobremente pero vascularizados, normalmente están en ritmo sinusal, son móviles, están unidos a la fosa ovalis, no están adheridos, son asinéticas y tienen un flujo peritumoral preservado. Sin embargo, los trombos son sin pedículo, no están vascularizados, están generalmente pacientes con agrandamiento de cavidad, fibrilación auricular, en la orejuela, como ven en este caso en este eco transtorácico, o en este caso en el eco transesofágico, un síndrome de Lutembacher que teníamos, y suele estar asociado a contraste espontáneo. Esta es otra imagen del trombo, una paciente operada de una cirugía de la válvula tricúpide, se ve un trombo en el anillo protésico, como ven ahí, también que son difíciles de evaluar. Otro paciente nuestra, la parte privada, con una miocardiopatía isquémico-necrótica, con dilatación de la aurícula izquierda, y se ve un trombo móvil ahí en una zona aquinética, una paciente con fibrilación auricular. Esta otra chica de 55 años con antecedente de cáncer de colon, una trombosis de la yugular y de la vena cava superior, donde se ve esta masa aquí, era un trombo asociado a el hallazgo en la vena yugular. ¿Cómo evaluamos la masa? Bueno, son no neoplásicas, tumores benignos o malignos. Las no neoplásicas, los trombos, calcificación distrófica, el lipoma, hipertrofia lipomatosa del septum interauricular, quistes o vegetaciones, o como dijimos, variantes normales o artefactos. Los tumores benignos, los mixoma, lipoma, fibrolastoma y teratoma. El tumor primario más frecuente es mixoma, pero ya algunos reportes están hablando del fibrolastoma, pasa a estar en primer lugar, si bien la mayoría de los reportes todavía están tomando el mixoma. En nuestro centro hay tanto mixoma, hay un poco más de fibrolastoma que mixoma, pero bueno, con el advenimiento de equipos con mayor resolución, los fibrolastomas se están viendo con mayor frecuencia. Y tumores malignos, metástasis o primarios. Los más frecuentes son los metastásicos de pulmón, los no sólidos de mama y el melanoma, que es de alta frecuencia de metástasis de origen cardíaco. Y fíjense la diferencia entre benigno y maligno. Unos tips, es decir, el maligno, cuando hay derrame pericárdico, es muy probable que sea maligno. Si está en ambos lados o están más a menudo en la cavidad derecha, no son solitarios, son lobulados, de gran tamaño, tienen calcificaciones, aunque a veces el mixoma puede tener alguna calcificación, y generalmente el aumento de contraste con contraste no es ausente o muy escaso en los mixomas y en los tumores de gran intensidad. Fíjense, entonces, como dijimos, la posición, la frecuencia, como dijimos, más los mixomas, pero estamos viendo en los reportes más actuales el fibroelatoma de mayor preponderancia. Estas son las características de los tumores, no vamos a describir todos, los mixomas
cómo se ven en el ecocardiograma, y como decía Adrián, son hiperintensos, sobre todo en T2 e isointenso en T1, y la tomografía computada muestra calcificaciones irreales en el mixoma, ¿no es cierto? Una técnica que se suele usar tanto para evaluar infecciones protésicas o masas tumorales es el PET. Nosotros lamentablemente no contamos en nuestra provincia, por lo cual esta es una técnica que no usamos en la actualidad. También tenemos que evaluar las venas cavas, tanto la superior como la inferior. La vena cava superior, cuando uno ve la tumoración que viene de ese lugar, muy probablemente sea más metastásico o aunque, por ejemplo, en este caso, asociada a catéter, de un paciente nuestro también en diálisis con síndrome febril y esta imagen de masa tumoral, claramente era la diferencia entre vegetación o trombo y no estaba asociada, no se descartaba la posibilidad de un tumor, tanto primario como secundario. El eco de la vena cava inferior, nosotros en los ecocardiogramas tenemos que asociar la vena cava inferior en el examen de rutina y a veces nos encontramos con estas tumoraciones de vena cava inferior, en este caso eran la trombosis. Vamos a ver los tumores benignos, los hemangiomas tienen cierta frecuencia, sobre todo en los pacientes pediátricos. Nosotros en adultos es un poco infrecuente, se encuentran tanto fundamentalmente en la aurícula derecha. Nosotros todavía no contamos con ningún caso de esta índole. Los lipomas se suelen encontrar en el septum interventricular. Generalmente son benignos, pero no se asocian generalmente a complicaciones y el tratamiento es conservador, solamente seguimiento. Claramente la resonancia, como en este caso nuestro, es la que hace el diagnóstico de lipoma. Los fibroblastomos, como dijimos, tenemos una gran cantidad de casos, son altamente embolígenos, se suelen asociar a las válvulas, sobre todo la mitral y la válvula aórtica, aunque se puede encontrar la válvula tricúspide y la pulmonar. Paradójicamente, los de la válvula pulmonar son los que más complicaciones tienen. Esto es un caso nuestro, fíjense cómo se ve el lipoma, el fibroelastoma, perdón. Esta es una chica de 30 y pocos años que presentó un accidente cerebrovascular. El ecocardiograma inicial mostró una insuficiencia mitral leve en un contexto, y nada más, en un contexto de una paciente con esta ACV sana, sin factores de riesgo, disparó a realizar el ecotransesofágico que mostró ese fibroelastoma, que en realidad eran tres fibroelastomas. Nosotros creíamos ver el mismo en distintas pistas y eran tres fibroelastomas en la misma valva posterior. También tenemos esta chica, paciente fumadora, que tuvo un infarto inferior, de buena evolución y como hallazgo un fibroelastoma en la valva septal tricúspidea. Sin complicaciones decidimos hacer conducta expectante, conservadora. Ya lleva más de 10 años de seguimiento, se hace los ecos 3 de controles, que ha tenido complicaciones. Y así es como se ven los fibrolastomas en el ecocardiograma, y en la pieza anatómica son altamente embolígenos, por lo cual, a pesar de ser benigno, por su localización es la que se toma la decisión quirúrgica. El lado izquierdo, todos son quirúrgicos, fundamentalmente cuando superan los 10 milímetros, y del lado derecho, dependiendo del tamaño, se toma la conducta conservadora. Este es un paciente ahora reciente nuestro, lleva menos de 10 días, un paciente con una miocardiopatía isquémica necrótica, con lesión de trebazo en plan quirúrgico. En el eco de control prequirúrgico se ve esa imagen tumoral, prolapsante, en la valva anteroseptal, mitral. Un eco previo de 3-4 meses no la tenía, así que bueno, hicimos transesofágico y fíjense cómo se ve esta imagen. Bueno, en una discusión si era una vegetación, paciente sin fiebre, sin nada, hemocultivo negativo. A pesar de ello, se hizo el tratamiento antibiótico previo a la cirugía de revascularización, y el transesofágico muestra que esa masa no disminuyó de tamaño a pesar del tratamiento antibiótico. Nosotros sospechamos que era un fibroelastoma. La idea es revascularizarlo y resolver con plástica esa lesión. Esto es un fibroelastoma en la válvula aórtica.
También hay otros tumores benignos como el tumor calcificado amorfo, esto es bastante poco frecuente, nosotros no contamos con ningún caso, este es casos de la literatura. Leiomioma, también son tumores benignos intracardíacos, el ventrículo izquierdo, nosotros tampoco contamos, y los rhabdomiomas, que es muy frecuente, es más frecuente en los pacientes pediátricos, sobre todo asociado a esclerosis tuberosa. Los tumores secundarios, le voy a mostrar un caso de un chico de 30 años que vino con un síndrome de repercusión general, con pérdida de peso, síndrome febril, con esta placa de tórax y con esta tomografía, con sospecha de bueno, masa intracardíaca, le hacemos el ecocardiograma, sobre todo el eco transesofágico, para hacerlo resumido. Fíjense esta masa tumoral en la aurícula derecha que parece estática, no se mueva acompañando la aurícula derecha, por lo cual pensábamos que eso no pertenecía a esa cavidad. Y si le muestro aquí, este es lo que le decía el truco. Fíjense cómo bajamos la escala de colores y vemos el flujo intramasa, lo que nos hacía sospechar una masa que no era trombo, que era tumoral, hipervascularizado, muy probablemente secundario a un tumor, porque siguiendo esta imagen venía en el eje de cava de la vena cava superior, y eso bueno, hizo sospechar un tumor secundario. Aquí vemos en una biopsia dirigida por tomografía, se vio que era un linfoma tipo B, se hizo el tratamiento quimioterápico adecuado, dirigido, con una muy buena evolución, y esta es la tomografía de control. De la tomografía esta que le mostré aquí, pasó a esta tomografía con muy buena evolución y respuesta al tratamiento. Esta no es una publicación nuestra, pero sí está el paciente nuestro, una paciente derivada del norte de la provincia, con un cáncer de útero, de cuello de útero, que presentaba esta imagen en la discusión si era tumor o trombo. Fíjense, hicimos un Doppler venoso, no tenía ninguna signo de trombosis venosa, y esta imagen tenía flujo en su interior, como se ve acá en el Doppler color, eh, lo que hacía sospechar una metástasis con dilatación, embolización pulmonar. Esta paciente lamentablemente falleció. Y ahora revisando el caso, como dijimos, tumores benignos, lo más frecuente en chicos son los rhabdomiomas, los fibromas, que son benignos pero se asocian mucho a arritmias complejas y graves, por lo cual eso indica la cirugía en los fibromas, y en los adultos mixomas, lipomas y los fibrolactomas. Esta es la fisiopatología, que no voy a entrar en eso. Hay muchas teorías de origen con los micronas o con origen trombótico, metaplásico, inflamatorio, etcétera. Este, por ahora no tiene demasiada importancia que nos detengamos en eso. Sí, se están haciendo tratamientos quimioterápicos o se están probando. En el caso de esto que presentaba José, si la embolización es múltiple y hay tumoración distal, podría ser un tratamiento coadyuvante, más allá del quirúrgico. Esto, como se ve en la imagen histológica, este, bueno, contiene colágeno tipo 4 y elastina, muy poca atipía, el estroma es característico de un mixoide rico en mucopolisacáridos. Entonces, el diagnóstico de la pieza anatómica y la histología es bastante frecuente. Como decía José, es mucho más frecuente en la aurícula izquierda que la derecha, yo creo que 70-30. La incidencia en la autopsia es poco frecuente y más frecuente en mujeres que en varones. Suelen tener un síndrome consuntivo, síndrome febrícula, disnea, ortopnea, y claramente también los signos de embolización de acuerdo a la localización, cerebral, el dolor torácico, isquemia o tanto de órganos sólidos como de extremidades. Se puede asociar a síncope. Tenemos un caso en la parte privada de una profesora de educación física con episodio sincopal, con un mixoma que obstruía el anillo tricupido. Estos son más o menos los hallazgos macroscópicos. La forma es oval o irregular, el tamaño 5 o 6 centímetros, es friable, la superficie lisa y brillante, consistencia sólida o puede tener quística focal. Estas son las características histológicas.
Célula fusiforme, estrellada, redondeada, con un citoplasma abundante eosinófilo. Estas son las variantes genéticas que se asocian al síndrome de Carney, que ahora le vamos a poner una diapositiva con respecto a eso, y se puede asociar a eh, complejos mixomas familiares. Lo que hay que saber de los esporádicos familiares, los familiares tienen un 30, un 20, 30% de recidiva después de operado, entonces deberíamos tener cuidado con respecto a eso. Y los esporádicos, una vez que lo operan, la recidiva es bastante poco frecuente, menos del 5%. Este es el diagnóstico diferencial en trombos, fibrolatomas, angiosarcomas, o sarcomas mixoides. Y hay dos grandes grupos que diría yo, ecocardiográficamente hablando, que son los papilares y los polipoides. Los polipoides, estos son dos pacientes nuestros también. Este es otro, estos son dos pacientes diferentes. Fíjense, este está en el septum interauricular y este está en la pared lateral. Tienen un pedículo, acá se ve el pedículo, que suele ser relativamente angosto. Tiene una superficie, si bien una masa heterogénea con una superficie regular, lisa, en cambio los papilares tienen una forma verrugosa, vellosa, y claramente este tiene mucho más riesgo de embolización. El tratamiento es claramente quirúrgico, esta es la técnica, comparo con circulación intracorpórea, pero siempre no manipular el tumor ante el pinzamiento aórtico por el riesgo de embolización. Cuando hay embolia, hay una gran tasa de morbimortalidad, por lo cual esos pacientes hay que tomarlos y seguirlos en grupo. Esta es la recurrencia en el familiar y en el esporádico menos del 5%, como dijimos. Claramente el eco no habla de diferencia de tejidos, pero sí orienta un poco y el eco con contrastes podría ser una alternativa. Nosotros en la Argentina no contamos, pero en los tumores hipervascularizados, cuando se usa contraste, se magnifica o se mejora la visualización y en cambio los tumores hipovascularizados benignos generalmente tienen menor realce con el contraste. Tomografía ya habló Adrián, así que voy a pasar. Pero lo más importante de la tomografía, más allá del tumor, es ver la periferia, cómo está el pericardio, cómo están los vasos, cómo está el mediastino, si hay algún tumor eh, que esté cercano anatómicamente al tejido cardíaco que pueda infiltrarlo. Eso nos orienta un poco más general el caso del paciente. Y la resonancia claramente tiene una mejor resolución tisular y no hay con qué darle a cuanto a los hallazgos de la resonancia. Este es el protocolo que se suele usar, Adrián por ahí me va a corregir, esto es leído en la literatura, yo no hago resonancia, tiene un cierto protocolo para evaluar las masas, para ver con sangre negra, con sustracción grasa, etcétera, T1 y T2, para evaluar qué tipo de tumor que podría corresponder a la masa. Ahora, viniendo un poco al caso, ahí puede haber compromiso vía auricular, como nos mostró José en este caso, aproximadamente el 2,5% de los pacientes de los mixomas pueden ser vía auricular. Hay una revisión de 83 casos, de 73% de los 83 casos vía auricular eran aislados, 25 familiares y uno por el síndrome o complejo de Carney. 80% tenía septum interauricular íntegro, 6,6A y 8,4 foramen oval permeable. Algunos estaban con fibrilación auricular, flútero o embolización coronaria. Hay una clasificación de Vega que habla de la clasificación de los mixomas biatriales, que pueden estar separados, estar comunicados dentro del septum interauricular, puede ser ubicados en distintos diferentes, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Este es el síndrome de Carney, que tienen manchas lentiginosas en la piel, mixomas en la piel, por lo cual un paciente y suelen asociarse a carcinomas tiroideos, schwannomas, nevos azules, por lo cual cuando uno ve un paciente con una tumoración que haga sugerir mixoma con estos hallazgos en piel, sospechar el síndrome de Carney.
Algunos dicen que el mixoma nunca compromete el aparato valvular de ninguna válvula y realmente no es así. Es raro, claramente, pero ya hay publicaciones tanto en mixoma de la válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula pulmonar, con una peor evolución en los pacientes con mixoma de la válvula pulmonar. Este es otro caso nuestro, que ya lleva unos años, un mixoma eh, en una mujer que yo decidí una hipertensa sin ninguna sintomatología, no realizar el ecocardiograma porque una hipertensa controlada bien y el clínico le pidió el eco y encontramos, así que me hizo quedar bastante mal el clínico, encontramos este mixoma, paciente se operó y anduvo muy bien. El tratamiento claramente la cirugía, que puede ser por una esternotomía o mínimamente invasiva por cirugía tipo robótica. Acá está la comparación entre esternotomía o mínimamente invasiva. Claramente la esternotomía prolonga los días de ventilación, la estadía en unidad coronaria y la estadía hospitalaria, y la mínimamente invasiva prolonga los tiempos de bomba. Dependiendo del caso, la partida del centro, nosotros hacemos por aquí en el hospital por esternotomía. ¿Mm? El electrocardiograma, que en este caso no mostró absolutamente nada, por lo menos lo que nos mostró José, pueden los mixomas de aurícula derecha mostrar la onda P alta picuda, crecimiento de aurícula derecha, alteración de la onda T, taquicardia sinusal o bloqueo incompleto de rama derecha. La embolia cerebral, la mayor causa depende de las distintas revisiones. De acuerdo a las revisiones, fíjense en esta revisión de este autor, la mayoría eran mixoma y de este autor los fibroelastomas. De acuerdo a dónde tomemos la bibliografía, sepamos que tanto el mixoma como el fibroelastoma son tumores benignos, pero que tienen alta predisposición a embolizar, por lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Y en quién embolizan más? Bueno, en lo que tiene clase funcional 1-2, lo que tiene superficie tumoral irregular, como en este caso, fibrinojo elevado, ubicación no habitual, base de implantación angosta y pacientes hipertensos. Entonces, como conclusión, un caso muy interesante, no toda masa es mixoma, podemos ver todas las variedades que le mostré. El eco es el que primero hace el diagnóstico, una gran herramienta para el diagnóstico primero y como diagnóstico diferencial. En algunos pacientes nos debemos apoyar en la tomografía, en la resonancia y en el PET para ayudar a hacer el diagnóstico más certero y mejor indicación quirúrgica. El tratamiento siempre es la cirugía, aunque hay estudios en investigación en cuanto a quimioterápicos, sobre todo inhibidores de la tirosina quinasa, y la conducta claramente debe tomarse como todo con el equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, excelente. La verdad que nos paseaste por todos los tumores. Muy bueno todos los casos. La verdad que hubo una alta casuística de tumores. Los que mostraste sí eran todos casos tuyos. Sí, Realmente re sí. interesante y justamente a raíz del caso, no es solamente identificar una imagen, sino el contexto clínico de la paciente y como mostró José, pensar un poco más. ¿Qué pasa? Además de esa imagen, esa masa, cuál fue la fisiopatología. Y creo que ahí nos empezamos a rebuscar un poco más y vamos buscando herramientas o signos en las imágenes que nos puedan apoyar los diagnósticos. Así que bueno, la verdad que muy, muy lindo y interesante. No sé si alguno quiere aportar alguna pregunta más, los del público pueden levantar la mano. Y no sé, en este caso, yo diría entonces, en este caso decimos, bueno, una masa irregular de gran tamaño, heterogéneo, con calcificaciones. ¿Dónde está ubicada? En la cavidad derecha. Bueno, vamos a pensar en algo maligno. Este, Tiene derrame pericárdico, tiene compromiso de las venas cava, y después pensar en el paciente, ¿no? El paciente que tuvo cáncer, que si tiene eh, algún otro síntoma, siempre evaluar el contexto en el paciente en general, no solamente ir a la imagen. Yo creo, si bien uno ya es grande, que la inteligencia artificial nos va a reformular lo que hacemos imágenes, es decir, nosotros vamos a tener que no hacer imágenes, diagnóstico y ya está, se nos acabó, sino nuestro plus va a ser poder participar en la decisión con el team quirúrgico o el team de tratamiento, porque si no, las imágenes las va a poder definir
método de inteligencia artificial, capaz que metamos ese eco que hizo José y ya no va. No vamos a necesitar resonancia, ni PET, ni nada. Nos va a decir, este es el diagnóstico, se acabó, hay que operarlo. Y no, o nosotros tenemos que intervenir en cuanto a la decisión clínica del paciente. Sí, tal cual. Lo rico nos vienen a ayudar, la inteligencia artificial nos viene a ayudar y dar muchos datos, pero sí, el razonamiento y el juicio clínico, por eso es estos casos, decir, bueno, ¿qué pasó? Presentar algo raro o algo distinto a lo que estamos habituados para empezar a hacer ese razonamiento y pensar no solo epidemiológicamente lo más frecuente, sino algunas otras cositas también, que cada tanto aparecen. Así que bueno, la verdad que muy enriquecedor. Acá hay alguna pregunta del doctor Carlos No, la Taboada cuestión que mía dice, era, sí, sí, ¿qué hacemos con esa sobrecarga de cavidades derecha? ¿Cómo la estudiarían posteriormente, digamos, ahora que está operada? ¿Qué, qué piensan de qué pasos a seguir en cuanto al estudio? Sí, hay una teoría que decían que los mixomas embolizaban mucho, no porque desprendía, por ejemplo, en el polipoide, como te imaginas, y como que parece que tuviese una membrana en sí, eso no embolizarían tanto por tumoral, sino por adherencia plaquetaria o trombótica. Entonces, esos pacientes, quizás si le dáramos aspirina o antiagregantes, o en todo caso anticoagulantes, tendría mejor evolución. Claramente estos pacientes que embolizaron, como mostré ahí, sobre todo los cerebrales, tienen una altísima tasa de complicaciones y de mortalidad. No es lo mismo esta paciente con un mixoma hallado que en un control de rutina que una paciente en un contexto como tenía ella y que se claramente ha embolizado. No estamos en condiciones, no estamos en condiciones de decir, bueno, ahora anticoagulémosla, ahora, pero sí, claramente tenemos que digamos, el talle que objetiva la respuesta terapéutica sería cómo se mantiene la cavidad derecha y las presiones pulmonares en nuestra paciente. Eso está claro. Es decir, nosotros vamos a decir, bueno, está bien, le sacaste un problema, pero le quedó el otro va a mejorar, va a empeorar, va a quedar así. Y claramente lo que no se hizo en ese momento, pues porque los cirujanos se apuraron, quizás se pueda hacer en este otro momento y hacer ver cómo está la vasculatura pulmonar, estudiarla, independientemente de si sea operado, a ver si podemos discernir qué es lo que le pasó y cómo va a evolucionar. Claro, sí, eso es lo que yo pensaba, Gustavo, porque digamos, si uno hace un centellograma BQ o, o una tomografía en donde diagnostica que esto es un proceso de tromboembolia crónica, una hipertensión por tromboembolia crónica, el tratamiento es anticoagulante, como pasa habitualmente en la tromboembolia crónica. Sí, la tromboembolia crónica, no, los anticoagulantes no andan, te digo, es más quirúrgico y por ahí te podés dar inhibidores de Sí, los digamos, GMP pero cíclicos, ¿eh? en este caso creería yo que no es de la porción inicial de la arteria pulmonar. O sea, estamos hablando de un déficit distal, Claro, no con indicación de cirugía, cuando topa la parte inicial del tronco de la arteria pulmonar o de las pulmonares, las ramas de las sí, sí. pulmonares. O sea, cuando es Sí, una hipertensión tromboembólica crónica en donde el tratamiento quirúrgico no está permitido o no está indicado. Esa es la pregunta. Uno esperaría de que esto debe ser pequeños fragmentos que ha ido embolizando y han generado, si es por ese lado, ¿no? Si es por el lado de la hipertensión, porque el otro es, sí, sí. como decía José, que haya tenido, nunca visto una comunicación interauricular y la sobrecarga de cavidades derechas sea solamente por hiperflujo de una comunicación interauricular y se le agregó esto, pero el tema desafiante es cómo manejar la enfermedad tromboembólica crónica, no pasible de cirugía.
Sí, que le va a Por determinar eso, el pronóstico, además. qué material estamos, que ha estado embolizando? Porque es verdad lo que vos Sí, decías, sí, Gustavo, que muchas veces lo que emboliza el mixoma no es el mixoma en sí, sino que todo ese componente eh, de agregado plaquetario, fibrina, que está alrededor, eso es lo que termina embolizando y generando cuadros agudos. Por claro. eso Sí, sí. llama mucho la atención, digamos, no es que llama mucho la atención, me intriga saber qué va a pasar con esa Ah, sobrecarga de bueno. cavidad derecha y buscarle el mecanismo fisiopatológico. Sí. Está claro, mira, este tipo de hipertensión pulmonar es la más subdiagnosticada de todas. Es decir, que también a los cardiólogos que la van a seguir esta chica, esta paciente, tengan en mente que ya embolizó previamente, que es una paciente con antecedente de cáncer, que puede tranquilamente recurrir o ha quedado con una secuela, por lo cual debería estudiarse. En este caso, en la hipertensión por tromboembolia crónica, el patrón oro es el centellograma, El ¿eh? BQ, Es el sí. centellograma, el BQ. No tanto la tomografía. No, Y no. de acuerdo a el centellograma BQ y la repercusión en cavidad derecha, uno trataría de ver el tratamiento. Claramente el Verosiguad y todo eso ya es una especialidad que yo no manejo, pero sería una de las indicaciones. Yo Sí, como sí, lo sí. seguiría la función del ventrículo derecho, ¿eh? Tenemos que ver una relación entre, nosotros evaluamos el acoplamiento entre el BD y las presiones pulmonares. Entonces, si vos me decís que tiene hipertensión pulmonar, pero tiene un muy buen ventrículo derecho, es una paciente diferente que si el ventrículo derecho no tiene una función ventricular adecuada a esas cargas de presión. Sí, sí, digamos, de hecho, en la hipertensión pulmonar, mucha gente piensa de que el valor de la presión sistólica de la arteria pulmonar es el valor pronóstico, cuando en realidad es el ventrículo derecho el que determina la evolución de estos pacientes, de la hipertensión pulmonar en general, de cómo responde Sin el lugar a dudas. ventrículo. Pero claro, digamos, en Sí. este caso tendríamos que ver si hay hipertensión pulmonar y si es hipertensión pulmonar a qué se debe, es decir, si hay aumento de la resistencia. O sea, hay que indagar de dónde viene el sustrato de la hipertensión y si hay. Te voy a decir una dificultad que va a tener esta paciente. Nosotros, en este caso, nosotros mediríamos presión pulmonar por la insuficiencia tricupídea o por el flujo, como dijimos, el tiempo de aceleración pulmonar. Pero lamentablemente no vamos a poder utilizar el TAPSE porque este paciente tuvo el pericardio abierto y el TAPSE le Claro, cayó. Y aparte el strain del ventrículo derecho que nosotros usamos bastante también le cae. O sea que creo que va a ser desafiante, quizás la resonancia nos va a ayudar un poco y si no, medir eco 3D de la cavidad o de la función ventrícula derecha o lo que podamos hacer y no apoyarnos tanto en el TAPSE, que es lo que medimos para el acoplamiento, porque está artificialmente descendido, ¿no es cierto? Por sí, la sí, sí, apertura del recordemos que cauto. el TAPSE como medida de función sistólica después de una pericardiectomía no es lo No más funciona. adecuado. Eh, y todos los Va a ser, subrogantes tampoco, digamos, que como es el strain longitudinal y el Doppler claro, tisular, que pueden tener por diferentes motivos claro. sus afectaciones. La volumétrica es donde más entra, o sea, la fracción de eyección o el cambio fraccional del área, sí, sí. Sí, sí, este, va a ser interesante. Bueno, Sí, no, es muy ojalá que en interesante otro... la evolución post, porque, digamos, acá eh, se resolvió el tema del tumor, pero las sí, consecuencias del tumor todavía están por dilucidar. sí, hay una reporte, hay una descripción en esta revisión que estuve leyendo, de decir que a veces el mixoma se puede convertir en algo maligno, es rarísimo, pero puede ocurrir, incluso en las metástasis o en la embolización cerebral. este, Podían ser no solamente por embolización, sino por pasaje de células mixomatosas del mixoma hacia el cerebro y ahí generar como una especie de metástasis. Así que no sabemos si se ha eliminado parte tumoral, va a funcionar mecánicamente o biológicamente esas células pueden tener algún tipo de crecimiento y afectar a nuestro paciente. Qué raro, pero bueno. Justamente hay una pregunta en el chat que estaban preguntando que una vez operado el mixoma, ¿con qué metodología de imagen seguir al paciente, en qué tiempos y con qué tasa de recidivas habían?
visto el tema Bueno, del con mismo. lo que habíamos dicho, en general, el eco se realiza a los 6 meses, lo podés, desde el punto de vista tumoral, después de la parte clínica, pero como te decía, menos entre el 1 y 4% el mixoma esporádico y casi el 20% en los familiares. Por lo cual, en los pacientes que me dicen, me olvidé decirle que cuando uno detecta mixoma, tendría que ir a ver los familiares directos por lo menos, si no podemos encontrar una imagen similar que nos haga sospechar en un mixoma familiar. Y si no, hacer el test genético, que también nos podría dar una orientación. Nosotros acá, yo tengo mucha dificultad con los test genéticos por el costo en general. Es muy difícil de afrontar, sobre todo en las miocardiopatía, pero es difícil que te lo cubran, entonces, pero bueno, sería una opción realizar. Tal cual. Bueno, había otra pregunta que era lo que dijo Adrián, así que ya está respondida. No sé si hay algún otro comentario. La verdad, José, que nos trajiste más incertidumbres Ah, que otra un cosa, pero caso la muy verdad lindo, súper un interesante. caso muy lindo. Cuando tenga No, el que en control se realidad los mando. en mi Claro, opinión mandanos la sí, estaría información. bueno, pero en mi opinión los casos que dejan más incertidumbre y que dejan más debate son los casos muchísimo más ricos que aquellos casos cerrados, en donde el presentador termine, cierra y no hay nada para discutir. Este tipo de caso está buenísimo para este tipo de meeting. Sí. Muy lindo. Bueno, les agradezco, bueno, a todos los participantes por conectarse, bueno, a ustedes por participar, por la bibliografía, por presentar el caso, por los comentarios, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Así que bueno, nos vamos a ir a estudiar un poquito más ahora después de esto. Así que muchas Ujú. gracias. Dale, un No, gran gracias a abrazo, vos. gracias por la invitación y felicitaciones por esto que están haciendo que es fabuloso. Bueno, muchas gracias.